Hola guerrera, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Primer año del podcast. Estamos de aniversario, estamos de fiesta. Somos un bebé de 1 año, pero cuánto orgullo y cuánto representa esto para mí y para todas las mujeres que forman mi comunidad. Hace 1 año grabé mi primer episodio de podcast titulado inicialmente Divorcio y Liderazgo Femenino, Lecciones Inspiradoras. Con el tiempo decidí simplificar el título a Divorcio y Liderazgo Femenino. Este proyecto nació de mi deseo de iniciar mi negocio de coaching ejecutivo para mujeres. Tras investigar, descubrí un fenómeno intrigante, el que muchas mujeres ejecutivas experimentan el quiebre de sus matrimonios justo cuando alcanzan el éxito profesional. A menudo no reciben el apoyo o la admiración de sus esposos en este momento crucial. Además, algunas enfrentan desafíos en el ámbito laboral debido a prejuicios personales relacionados justamente con su estado civil. Luego, me di cuenta de que podía llegar a más mujeres con este podcast y por esa razón finalmente quedó como Divorcio y Liderazgo Femenino. Decidí que mi podcast se emitiría todos los lunes a las 7 de la mañana, inspirada también en mi rutina de escuchar podcasts favoritos cada mañana, excepto los fines de semana. ¿Qué mejor manera de comenzar la semana que con lecciones sobre el divorcio dirigidas a mujeres? Si bien ha sido un viaje agotador en ocasiones, con momentos en los que la motivación flaqueaba porque no he dejado de tener problemas y los temas no parecían tan interesantes para mí, a pesar de eso, perseveré. Hoy me enorgullece decir que mi podcast figura entre los primeros en la lista de Spotify para esta temática. Mi propia experiencia de divorcio y mi transformación posterior han sido la clave para conectar con otras mujeres. Siento una profunda gratitud por los 4 años transcurridos desde que me separé. Durante estos 4 años he construido una vida increíble. Y no lo digo para edulcorar este episodio, sino porque es la realidad. Creo firmemente que seguir adelante con este proyecto también me proporcionará otros frutos. Al tener un podcast durante 1 año, y dígase un podcast en español, porque siguen siendo, sobre todo en Latinoamérica, los podcasts algo que no todo el mundo conoce, aunque en Estados Unidos es muy común. Para mí ha significado mucho más porque de alguna manera me siento pionera en el mundo de los podcasts en español. Y esta temática, sobre todo, tiene muy poca información en español, sobre todo en Spotify. Todo esto me ha permitido llevarme muchas lecciones, abrazar muchas lecciones valiosas. Y voy a hablar de ella porque de eso también se trata este primer aniversario. Y es que he aprendido a tener esa persistencia y dedicación. Porque a pesar de que he tenido desafíos y que he tenido momentos de duda, he también aprendido a mantenerme comprometida con este proyecto y a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen muy difíciles para mí. A veces estoy cansada, a veces tengo que atender a mis hijos por alguna u otra razón. A veces tengo otras situaciones que tienen que ver desde el punto de vista laboral de mi profesión. Sobre todo a veces estoy muy agotada y no encuentro la motivación necesaria para escribir un guión de podcast. Pero a pesar de eso, he tenido la suficiente persistencia como para hacerlo. Otra lección que he aprendido es el desarrollar o ampliar o adaptarme, aumentar mi creatividad. He descubierto cómo ser creativa en la generación de contenido y cómo adaptarme a las necesidades y deseos de mi audiencia a lo largo de este tiempo han dado significado también a este proyecto. En un inicio yo quería hacer muchas cosas con el podcast, luego me di cuenta de que mis otros roles laborales de madre, de pareja, no me daban el tiempo como para hacer todo eso. Pero he aprendido a utilizar esa creatividad
y a simplificar ese trabajo, ya sea en las redes sociales como en la creación del contenido del podcast. Luego, algo que he aprendido muchísimo es a crear la comunidad y a conectar con otras mujeres. He experimentado ese poder grandioso que radica en construir una comunidad en torno a un tema y compartirlo de manera que genere confianza, y cómo esa conexión con mis oyentes puede ser profundamente gratificante, y así lo ha sido. He aprendido también a acumular experiencias para que este aprendizaje continuo se evidencie en el próximo episodio, porque cada episodio me ha brindado esa oportunidad de aprender algo nuevo, ya sea sobre el tema que estoy abordando o sobre mí misma como creadora de contenido. Al principio yo decía, tengo que hablar solo de este tema porque es lo que conozco, pero luego me he dado cuenta, gracias también a esa creatividad, que no pasa nada si no soy conocedora del tema. Leo, investigo, hago una búsqueda profunda y finalmente encuentro que ese tema tiene alguna conexión con mi vida y lo desarrollo. Otra cosa que he aprendido es el impacto que tiene todo esto en el empoderamiento para las mujeres. He sido testigo del impacto que mis palabras pueden tener en otras mujeres, inspirándolas, empoderándolas y brindándoles también la confianza para enfrentar sus propias experiencias de divorcio y de liderazgo. Una de las lecciones más valiosas que he aprendido a lo largo de este viaje de crecimiento personal es la importancia del tiempo en cualquier proceso o proyecto. No podemos esperar, ni creo que encontraría placer en alcanzar resultados máximos en solo 2 semanas. La mayoría de las cosas requieren tiempo, y eso es algo por lo que estoy muy agradecida. Si no fuera así, ¿qué tendría que contarles hoy? A través de mi podcast he descubierto innumerables historias y experiencias que comparten esta verdad fundamental. Todo requiere tiempo. Como ocurre en mis sesiones de coaching, también aprendo mucho de quienes me contactan, confían en mí y a veces incluso quienes critican mi trabajo. Algunos han sugerido que mi podcast busca desacreditar a mi ex esposo, pero en realidad no tiene relación con él. Aunque en el fervor de la grabación puede escaparse alguna frase o historia injusta o dolorosa, durante la edición a veces decido borrarlas. He optado por no anular a las personas. Mi objetivo es mostrar a las mujeres que sus historias de divorcio son reales y son valiosas, no mejores ni peores que las de otras mujeres. Todas somos guerreras, capaces de superar adversidades, incluso sin tener un círculo de apoyo cercano, que fue lo que me sucedió a mí. Sin embargo, este camino no ha estado exento también de desafíos. Uno de los principales desafíos ha sido lidiar con las expectativas externas y los prejuicios al hablar de un tema tan complejo como el divorcio femenino. Muchas personas asumen que mi podcast tiene una motivación personal relacionada con mi divorcio, cuando en realidad mi enfoque está en empoderar a las mujeres divorciadas, no en denigrar a nadie. Además, enfrentar esa autoduda y la falta de motivación en algunos momentos ha sido otro desafío importante. Hay días en los que grabar un episodio parece una tarea monumental, pero he aprendido a superar también esos momentos y encontrar la inspiración necesaria para seguir adelante. También he aprendido a decir, no pasa nada. No pasa nada si hoy no grabo. No pasa nada si no sale un episodio. Y he estado bien con eso. A pesar de estos obstáculos, sigo comprometida con mi misión de dar voz a las mujeres divorciadas y ofrecerles un espacio donde se sientan valoradas y empoderadas. Cada desafío superado me ha fortalecido y me ha recordado la importancia de perseverar en mi camino hacia el crecimiento personal y el impacto positivo en la vida de los demás. Y eso no significa estar exenta también de las críticas, porque cuando hablamos de desarrollo personal, mucha gente se burla, mucha gente se va a burlar de nosotros y va a creer que esto es un juego de palabras motivadoras, pero quienes han trabajado su crecimiento personal son los que tienen la capacidad de superarse y de inspirar a otras personas, y eso no es más que liderazgo. En algún episodio anterior de mi podcast compartí cómo había tenido los equipos de grabación durante 2 años para comenzar a grabar mi podcast, pero
siempre me costaba dar ese primer paso. Me invadían pensamientos como, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Y qué voy a decir? A pesar de que no soy psicóloga, me di cuenta de que tenía una habilidad natural para contar historias. Disfrutaba de las conversaciones y muchas personas cercanas me elogiaban por dar buenos consejos, algo que atribuyo quizás a esa sabiduría que heredé de mi padre. Pero el síndrome del impostor era una presencia constante en mi mente, hasta que decidí estudiar coaching en el Instituto de Negocios OBS Business School y la Universidad de Barcelona. Graduarme fue un hito importante y sentí la necesidad también de homenajear ese logro. Recordé mi pasión por el liderazgo femenino, pero me enfrenté a un obstáculo. Mi conocimiento sobre temas de género era limitado. Consideré incluso estudiar otra maestría sobre género, pero luego decidí que no quería invertir más tiempo ni dinero en títulos. Prefería dejar un legado tangible. La mayoría de los hombres jóvenes, cuando se casan, carecen de comprensión sobre las necesidades de las mujeres. Por eso quiero que mis hijos tengan acceso a esta información para el futuro, que comprendan las experiencias de una mujer en un matrimonio infeliz y cómo el divorcio fue un punto de inflexión en mi propio proceso de autoconocimiento. Mi objetivo es que mis hijos desafíen los estereotipos sociales y cuestionen las normas preestablecidas. Quiero que entiendan que no deben conformarse con lo que siempre ha sido, sino luchar por un mundo más equitativo. Aunque no sé si llegaré a verlo, quiero que sepan que utilicé mi voz por ellos. Si con mi podcast, y siempre lo he dicho, puedo cambiar o salvar la vida de al menos una mujer, no 5, no 6, no 10, no 20, no 100, al menos una mujer, me daré por satisfecha. Durante mi divorcio no tuve el apoyo que necesitaba. Incluso hoy no puedo recibir el abrazo de mis padres físicamente. Ellos siguen viviendo en Cuba y, como he comentado acá en el podcast, no he podido ir a Cuba a verlos porque no me parece justo ir sola y que no puedan ver a sus nietos. Entonces, cuando acabe todo mi proceso legal, podremos ir todos y podré abrazar a mis padres. Pero hasta entonces, les dejo acá los mensajes que me dejaron mis papás, los mensajes que me hicieron llegar por este aniversario del podcast. Muchas felicidades, Mima, porque en este año has logrado cosas muy importantes para tu vida como mujer. Ese podcast que cumple su primer año de tú estarlo llevando a cabo, pues te ha traído muchos buenos resultados en tu vida profesional y puedes ayudar a las mujeres que te han pedido apoyo. Bueno, muchas felicidades de nuevo. Felicidades por el programa que ya tiene un año. Ojalá empiece a correr ahorita a los 2 o 3 años, porque al año los niños comienzan a caminar. Ojalá este programa sirva para correr. Felicidades, éxito en la nueva etapa del programa, que se sigue enriqueciendo con las experiencias de nuevas mujeres que han pasado por ese momento o que conocen de otras compañeras que la han pasado. No sé si lo he mencionado antes, pero mi papá tiene hace alrededor de 10 años un programa de radio en mi pueblito natal en el que habla de historia. Sale todos los sábados o domingos. Antes salía los domingos, creo que ahora está saliendo los sábados. Pero mi papá conoce el mundo de los programas de radio, de la locución, y es un excelente orador. Trabaja como historiador en un sitio histórico. Pues bien, seguimos con celebraciones. Tengo tantos proyectos y sueños que han surgido a partir de este podcast y uno de ellos es mi libro. Ya vamos a hablar del libro. Este ya está tomando formita. Actualmente estoy escribiendo el 5º capítulo y aunque consideré reducir la frecuencia de los episodios a cada 2 semanas para dedicar más tiempo a mi libro, he decidido seguir con un episodio semanal. En algún momento aquí les dije, voy a anunciar algo en mi podcast. Y justamente el anuncio iba a ser reducir la frecuencia de los episodios en vez de uno semanal, hacer uno cada 2 semanas. Pero sé que los algoritmos de todas las aplicaciones de consumo valoran la constancia
y la disciplina. Así que continuaré llegando a ustedes una vez por semana. Eso no significa que mi libro quede en un segundo plano. Escribir es mi pasión y mi propósito de vida y seguiré persiguiendo eso con determinación. A finales de este año espero tener disponible ese libro que tanto anhelo compartir con ustedes y estaré compartiendo más detalles sobre el libro en los próximos episodios, así como información sobre algunos programas que lanzaré este año dirigidos a mujeres divorciadas o en proceso de divorcio. Estoy cansada de ver en las redes publicidad, webinars gratuitos, todas estas cuestiones que se hacen para atraer público y que compren programas. En mi caso, yo sé que la mayoría de las mujeres que atraviesan procesos de divorcio quedan en unas condiciones económicas desventajosas. Entonces, por eso este año voy a estar lanzando programas para divorciadas a precios muy asequibles porque mi principal objetivo es poderlas ayudar. Pero no todo el contenido que tengo, no toda la información que tengo puedo compartirla a través del podcast y lo más efectivo para todas las mujeres sería justamente un proceso de coaching, pero no todas pueden acceder a esto. Entonces, por esa razón, he decidido abrir algunos programas de crecimiento personal para mujeres divorciadas y también en próximos episodios estaré hablando de estos programas. Seguir adelante con estos proyectos me emociona muchísimo, pero me llena sobre todo de gratitud. Les agradezco a todas ustedes por su continuo apoyo y por acompañarme en este viaje de crecimiento personal y profesional. Estoy emocionada por todo lo que está por venir. Estoy ilusionada por todas las cosas que voy a crear a partir de este nuevo año. Y este podcast seguramente abrirá puertas también a otros caminos que no he visto, pero como he hablado también acá en mi podcast, no somos siquiera capaces de imaginar cuán lejos podemos llegar una vez que comenzamos a caminar. Pero ya entendí que la persistencia y la claridad de visión son fundamentales para cosechar esos grandes frutos. Me gusta pensar en el podcast como sembrar un bosque. Al principio, las semillas parecen no hacer mucho. Los retoños no crecen tan rápido como quisiéramos. Pero sabemos que con tiempo, cuidado y paciencia habrá un bosque en el futuro. Divorcio y liderazgo femenino es mi bosque en ciernes. A partir de este año que comenzará, procuraré cambiar algunas cosas en mis episodios. Tengo la intención de introducir algunos cambios en la forma de hacer los episodios, de llevar los episodios, porque pretendo enriquecerlos con más experiencia de la audiencia. Y les voy a compartir algunas ideas que quiero incorporar. Estos son los secreticos que le quería decir. Quiero incorporar entrevistas con expertos. Sí, yo sé que el año pasado tuve alrededor de 3-4 entrevistas, pero este año quiero que las entrevistas sean con expertos de algún tema en específico. Quiero incorporar entrevistas con expertos en temas relacionados con el divorcio, con el liderazgo femenino, para brindar también una perspectiva más completa y diversa a mis episodios. Quiero incorporar testimonios inspiradores, incluir más testimonios de mujeres que hayan pasado por procesos de divorcio o que sean líderes en sus respectivos campos. De esta manera quiero también compartir sus historias y consejos en la audiencia. Considero que esto es valiosísimo. Quiero explorar diferentes formatos de episodios, como pueden ser los debates, episodios temáticos o historias personales, para mantener también variedad y de alguna manera también hacer que crezca el interés de mis oyentes. Quiero realizar investigaciones más exhaustivas sobre temas específicos relacionados con el divorcio y el liderazgo femenino. De esta manera pretendo ofrecer contenido más informativo y también detallado. Quiero que haya una participación activa de mi audiencia. Eso significa involucrar más a las mujeres que me escuchan mediante la inclusión de segmentos interactivos, mediante preguntas de los oyentes o encuestas para crear un sentido de comunidad y de participación. Con esto te digo que puedes participar en mi episodio. Quizás seas tú próximamente la entrevistada o quizás seas tú próximamente quien escuche su propia voz en mi episodio. Finalmente,
quiero expresar el principal sentimiento que tengo en este momento: gratitud. Siento que soy una mujer afortunada por haber encontrado los recursos internos y externos para superar y enfrentar los obstáculos que se me presentaron en el divorcio. Cada desafío, cada momento de dificultad se convirtió en esa gran oportunidad de crecer, esa gran oportunidad de aprender y de fortalecerme. Estoy agradecida por cada uno de esos obstáculos. Si no hubiese sido por eso, descubrir mi propia fuerza y resiliencia hubiese sido más difícil. La gratitud surge de reconocer todas las bendiciones y lecciones que he aprendido a lo largo de este camino. Agradezco a las personas que han estado a mi lado, ofreciéndome apoyo incondicional y sobre todo amor. Agradezco las experiencias que me han desafiado y me han ayudado a crecer como persona. Agradezco las oportunidades que se me han presentado, permitiéndome seguir adelante y construir una vida abundante después del divorcio. Además de la gratitud, siento una profunda paz interior. Esta paz proviene de aceptar mi pasado, vivir en el presente y mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo. He aprendido a dejar ir las cargas del pasado y a abrazar la belleza del momento presente. Me siento en armonía conmigo misma y con el universo que me rodea. Esta paz se combina con una gran satisfacción por todo lo que he logrado. Cada paso que he dado, cada obstáculo que he superado, ha contribuido a mi crecimiento y desarrollo personal. Me siento orgullosa de la mujer fuerte y valiente en la que me he convertido y estoy agradecida por el viaje que me ha llevado hasta aquí. Finalmente, el optimismo se abre paso en mi corazón a pesar de los desafíos que aún puedan surgir en el camino. Confío en mi capacidad para enfrentarlos con coraje y determinación. Creo en el poder de la resiliencia y en la capacidad humana para encontrar la felicidad y el propósito en cualquier situación. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.